Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Ética o filosofía moral. Bueno, podemos observar que no nacemos en un vacío ético. Básicamente, heredamos preferencias profundamente arraigadas sobre cómo debemos vivir y comportarnos de la cultura que nos rodea. Si creciste en los Estados Unidos o Europa, por ejemplo, probablemente llegaste a la mayoría de edad en el clima ético del individualismo liberal y, por lo tanto, absorbiste algunas nociones muy específicas sobre la libertad que son diferentes a las de otras partes del mundo. Estas ideas heredadas sobre la libertad moldean el pensamiento y los valores de todos, sin importar en qué lugar del espectro político se encuentren. Pero el hecho de que heredemos preferencias éticas no significa que nuestros valores estén completamente determinados por el clima ético en el que nos encontramos. También tenemos el poder de reflexionar sobre ese clima ético e influir en él. Las preocupaciones éticas son esencialmente preferencias sobre cómo debemos tratarnos unos a otros. Obviamente, estas preferencias no se alinean con las de todas las personas con las que nos encontramos. Y así, debatimos, criticamos o utilizamos la voluntad bruta para moldear nuestros entornos éticos de acuerdo con nuestra visión. Y cuando convertimos nuestras preferencias éticas en exigencias formales mutuas, eso es lo que se llama una ley. Nuestros entornos éticos son tan fundamentales para nuestras vidas que a veces se vuelven invisibles. Sin embargo, debemos tener cuidado de no dar por sentado el clima ético de nuestras sociedades y analizar detenidamente nuestros compromisos éticos. Después de todo, muchos de los actos más atroces de la humanidad fueron el producto de un clima ético distorsionado. Incluso se podría decir que los caminos a los campos de concentración y a los talleres clandestinos estaban pavimentados con juicios éticos que habían salido muy mal. Pensar detenidamente en nuestros compromisos éticos y hacer que los demás rindan cuentas es de lo que trata la filosofía moral. Es una tradición académica de más de 2000 años, y sigue siendo una rama muy influyente y muy activa de la filosofía contemporánea. Pero la ética no es solo del dominio de los teóricos académicos. Todo tipo de personas tienen el poder, y quizás la responsabilidad, de moldear el clima moral. Basta con pensar en la guerra de Vietnam como ejemplo. Los fotoperiodistas que narraron las devastadoras realidades de la guerra de Vietnam moldearon la opinión pública mucho más que cualquier filósofo profesional que haya escrito sobre el tema. Sin embargo, la filosofía moral es muy importante, y es aplicable a todos los seres humanos, porque nos ayuda a examinar las preocupaciones éticas que tanto nos importan a un nivel profundo y muy preciso. Así que, incluso si no estudiaste filosofía en la escuela, vale la pena aprender ética, porque es aquí donde encontrarás las herramientas para pensar críticamente sobre lo que está bien y lo que está mal, y aprenderás a vivir una vida más ética. La cosa es que la ética no tiene la mejor reputación. Incluso si podemos reconocer que la ética es importante, no siempre es algo en lo que nos guste pensar. Es espinoso, inquietante y complicado. Por un lado, el curso de acción correcto no siempre es obvio. No es que el mundo ofrezca señales de cómo debemos vivir y comportarnos. Y, cuando se trata de temas candentes como el aborto, los juicios éticos de las personas se ven notoriamente empañados por la emoción. Otra razón por la que puede resultar desagradable pensar en la ética es que las preocupaciones éticas amenazan nuestros niveles de comodidad si nos beneficiamos del status quo. Quiero decir, ¿qué te parecería si te dijera que es muy probable que escuches esto en un dispositivo producido en condiciones de gran explotación, posiblemente incluso con el trabajo de niños esclavizados? Tal vez te pongas a la defensiva, y me devuelvas la acusación preguntándome si mi dispositivo de grabación no está comprometido. También se podría argumentar que las personas están integradas en estructuras sociales injustas que no podemos controlar, por lo que no es justo moralizar las decisiones individuales de consumo de una persona. O, si realmente prefieres no pensar en ello, puedes descartarme de plano como un aguafiestas o un pesimista. Todas estas respuestas son intentos de evadir el pensamiento ético, que no es más que otra forma de evadir la responsabilidad ética. Hay toda una serie de amenazas al pensamiento ético como estas, y Simon Blackburn dedica casi la mitad de su libro a sesgarlas.
Porque si cada vez que te encuentras con un problema moral difícil simplemente levantas la mano y dices que todo es inútil, en realidad estás diciendo que tratar de hacer el bien es solo para tontos, y que la ética es solo una farsa. Pero eso sería demasiado fácil. Eso sería liberarnos del apuro. Y lo peor de todo, nos convierte en personas terribles. Por lo tanto, si no estamos dispuestos a renunciar a la ética, debemos identificar las amenazas y entender las ideas erróneas que hay detrás de ellas. Entonces estaremos bien equipados para dejar de lado las tonterías, y hacer el duro pero también crucial trabajo de tratarnos bien unos a otros. Así que, repasemos esas amenazas. 3 amenazas a la ética. 3 de las amenazas más generalizadas que encontrarás son, un mundo sin Dios, el relativismo y la creencia de que los humanos son criaturas fundamentalmente egoístas. En primer lugar, existe una amenaza común a la ética que a menudo se denomina la muerte de Dios. Esto se refiere al hecho de que gran parte del mundo, particularmente en Occidente, se ha secularizado. La mayoría de nosotros ahora vivimos en sociedades que ya no están dominadas por una religión y un conjunto correspondiente de códigos morales. En resumen, Dios ha muerto y su libro de reglas ha sido enterrado con él. Muchas personas ven esto como un desafío fundamental a la ética porque ya no existe una autoridad suprema para hacer cumplir las reglas morales. Como dijo una vez el muy devoto Dostoyevsky, si Dios está muerto, todo está permitido. En otras palabras, la amenaza que se percibe para la ética es que si no hay suficientes personas que crean que hay un legislador, no puede haber ley. Tomemos un ejemplo hipotético un tanto tonto. Digamos que creo que cualquiera que robe yogur de la nevera de la oficina se quemará en el infierno, pero mis compañeros de trabajo no creen en ningún tipo de vida después de la muerte. Si ese es el caso, ¿qué les impide ayudarse a sí mismos? ¿Y cómo podría confiar en que alguien no lo haría? La nevera de la sala de descanso se convierte en un juego de todos contra todos sin ley. Independientemente de si crees en Dios o no, Blackburn afirma que no debería importar para participar en un entorno ético. No necesitamos recurrir a una autoridad sobrenatural para fundamentar nuestros principios morales, somos muy capaces de establecer principios morales entre nosotros. Por eso tenemos leyes, derechos y salas de audiencias. No necesitábamos un Dios para establecer un límite de velocidad de 30 millas por hora, entonces, ¿por qué necesitaríamos un Dios para establecer otras leyes morales? Por lo tanto, teóricamente puede existir un entorno ético compartido, o una nevera de oficina compartida, entre cristianos, ateos, pastafaris y todos los demás. No necesitamos una autoridad sobrenatural para mantener todo unido. Por supuesto, esto plantea la cuestión de cómo podemos establecer un código ético compartido si partimos de perspectivas tan radicalmente diferentes. La cuestión de encontrar un fundamento común y universal para la ética ha preocupado a los filósofos durante milenios, y esto nos lleva directamente a la segunda gran amenaza a la ética, la amenaza que representa el relativismo. Es decir, algo que parece correcto a los ojos de una persona puede parecer censurable a los ojos de otra. ¿Quién puede decir quién tiene la razón? ¿Es la ética simplemente que todo el mundo se pone manos a la obra e insiste en sus propias preferencias? ¿O podemos basar nuestros compromisos en algo más sustancial? Básicamente, la posición relativista puede resumirse en personas que se encogen de hombros y dicen, bueno, esa es solo tu opinión. Al señalar que no existe una verdad ética universalmente aceptada, los relativistas piensan que están presentando un argumento, pero lo que realmente hacen es poner trabas a cualquier conversación ética bien intencionada. Pero esta es la cuestión, si pasas suficiente tiempo con relativistas, empezarás a notar algo. Pueden señalar rápidamente que su preferencia ética es solo una opinión cuando es algo con lo que no están de acuerdo o que no les interesa. Pero cuando se trata de un compromiso ético más cercano a sus corazones, ya sea la privacidad, el abuso infantil o cualquier otra cosa que consideren importante, esos mismos relativistas tienden a presentar argumentos apasionados sobre las preferencias éticas de sus mascotas. El punto es que los seres humanos siempre van a tener compromisos éticos, ya sean universales o no. A veces, esos compromisos éticos entran en conflicto, si no lo hicieran, no necesitaríamos la política.
Una pizca de relativismo puede ser útil en tal caso. No es solo un obstáculo para la conversación. El relativismo puede ayudarnos a imaginar el punto de vista de otra persona o a abordar temas candentes con la cabeza fría. Y aumenta nuestra capacidad de tolerancia y nuestra voluntad de compromiso. Pero lo que no ayuda es usar el relativismo como excusa para no molestarse en relacionarse con los demás en absoluto. Digamos, por ejemplo, que mi esposa quiere que los huéspedes fumen en la casa, y no estoy de acuerdo con eso. ¿Debo renunciar a la relación solo porque ella, está equivocada? No. Amo a mi esposa. Y también quiero que vengan invitados. Por lo tanto, es importante que hablemos sobre nuestras preferencias, y lleguemos a un compromiso con el que ambos podamos vivir. ¿Y si eso significa que al final tengo que taparme la nariz, y dejar que los huéspedes cuelguen sus cigarrillos por la ventana, que así sea? No necesitamos divorciarnos por un cigarrillo. El relativismo hace que la ética sea complicada, pero no imposible. El hecho de que no haya una verdad ética universalmente aceptada no significa que estemos condenados a un mundo en el que el perro se come al perro. Hablando de animales que se comen unos a otros, esto nos lleva a la tercera gran amenaza a la ética, la idea de que los humanos son criaturas fundamentalmente egoístas y que hemos evolucionado para ser así. La idea detrás de esta amenaza es que cuando los seres humanos afirman preocuparse por las preocupaciones éticas, en realidad no son más que una tapadera santurrona para lo que, de hecho, es su propia agenda egoísta. En pocas palabras, este desafío a la ética indica que estamos programados para perpetuar la especie, y cualquier comportamiento puede interpretarse como una expresión de este impulso. Piensan que no debemos valorar demasiado nuestras cualidades aparentemente más agradables, como el amor paterno o el altruismo, porque son solo rasgos que se han seleccionado para la propagación de nuestra especie y para la difusión de nuestro material genético. Cualquier acción supuestamente ética no es más que una hoja de parra altanera para el incesante impulso de la evolución. Las tendencias altruistas evolucionaron solo porque son ventajosas desde el punto de vista evolutivo. Todas nuestras acciones son por el bien del sexo o la supervivencia. Sin embargo, aunque esta es una creencia muy extendida, es una comprensión bastante limitada de la naturaleza humana. Piénsalo, las personas sacrifican sus propios intereses en nombre de otros valores todo el tiempo. Los padres hacen sacrificios por sus hijos, las personas dan la vida por lo que perciben como vocaciones superiores. Incluso si insistes en que cualquier acción o preferencia tiene necesariamente un impulso egoísta que mejora la supervivencia, y que no podría existir una forma pura de altruismo, es fácil ver que la actividad ética sigue teniendo una función evolutiva. Todos intentamos vivir en sociedad, ¿verdad? El comportamiento basado en principios, altruista y desinteresado es admirado y recompensado en los entornos sociales. Podría decirse que la actividad ética conduce a mayores posibilidades de supervivencia, por lo que vale la pena buscarla solo por esa razón. De cualquier manera, es bastante reductivo y pinta a la humanidad con un pincel demasiado ancho como para decir que somos fundamentalmente egoístas, así que no caigas en este cínico mito. Claro, somos criaturas egoístas. Pero no solo somos egoístas. También somos éticos. 3 teorías éticas. Por lo tanto, hemos abordado algunas de las principales objeciones a la ética. Espero que esté seguro de que actuar moralmente está dentro de nuestra esfera de posibilidades, y de que la voz de la conciencia no es solo una ilusión. Pero, incluso si estamos convencidos de que emprender acciones éticas es posible y que vale la pena, no necesitas que te diga que ser bueno siempre es fácil. No es solo que sea divertido ser malo, también suele ser difícil determinar qué es lo correcto. La ambigüedad moral está en todas partes. Ahí es donde entra en juego la filosofía moral. Una filosofía moral es como una hoja de ruta para determinar nuestras obligaciones éticas individuales, por un lado, y las normas y leyes que estructuran nuestras sociedades, por otro. Básicamente, hay 3 tipos principales de teoría ética: la deontología, el consecuencialismo y la ética de la virtud. Empecemos por la deontología. Esta es una teoría ética que usa reglas para determinar si
¿Una acción es correcta o incorrecta? Es una forma de pensar sobre la ética que enfatiza nuestro deber de seguir las reglas morales universales que se aplican por igual a todos. Un ejemplo de deontólogo sería una persona que vive su vida de acuerdo con los 10 mandamientos. El deontólogo más famoso, sin embargo, era estrictamente secular. El filósofo alemán Immanuel Kant basó su teoría de la ética en la razón más que en la autoridad divina. El núcleo de su filosofía moral era lo que él llamaba el imperativo categórico, que es similar a la regla de oro que se encuentra en muchas religiones, y que todos aprendemos en el jardín de infantes: trata a los demás como quieres que te traten a ti. En pocas palabras, el imperativo categórico exige que solo se actúe de acuerdo con máximas que puedan convertirse en leyes universales. Vamos a desempacar un poco eso. Podemos empezar a pensar en el imperativo categórico con un ejercicio mental llamado prueba de universalización. Es decir, si alguna vez no estás seguro de si una elección que estás a punto de tomar es ética, puedes preguntarte, ¿qué pasaría si todos hicieran eso? Si la respuesta es, no muy bien, eso indica que la acción probablemente no debería realizarse. Esta prueba es muy útil para reconocer cuando estás intentando eximirte de una conducta que, de otro modo, esperarías de otras personas. Al formular el imperativo categórico, como lo expresa Blackburn, Kant hizo la prueba de la universalización y la aceptó. Para Kant, no es solo un dispositivo que ayuda a pensar 2 veces antes de tomar una decisión difícil, sino que es la base de toda acción ética, que las acciones deben estar de acuerdo con los principios universales. Entonces, ¿el imperativo categórico es solo un nombre más polvoriento para la vieja regla de oro? ¿Es solo una reformulación más seca de hacer con los demás como querrías que te hicieran a ti? No del todo. El imperativo categórico es más estricto. Kant señaló que la regla de oro deja lugar a la injusticia, y que se necesitaba algo más sólido para guiar toda nuestra actividad ética. Digamos que es un juez a punto de sentenciar a un asesino violento. Si el asesino te lanzara la regla de oro en la sala del tribunal, ¿te inclinarías a imponerle una sentencia corta, porque no querrías que te trataran así? Pero si siguieras el imperativo categórico y no la regla de oro, entonces tendrías el deber de condenar al asesino con una sentencia justa en proporción a sus atroces crímenes. Es importante destacar que para Kant, y para los deontólogos en general, las leyes morales se consideran absolutas, lo que significa que se aplican a todos por igual y en todos los casos. Kant creía que cualquier margen de maniobra para la interpretación de una ley socavaría el sistema ético al abrir un espacio para errores subjetivos de juicio. Por eso las leyes morales tienen que ser simples y rígidas. Digamos que la ley moral dice, no mientas. Bajo un sistema deontológico, no. Basta con guiarnos simplemente por la regla de no mentir, más bien, tenemos el deber de no mentir nunca bajo ninguna circunstancia. Sin excepciones. Ahora, por un lado, uno de los principales beneficios de un enfoque deontológico de la ética es que simplifica nuestras decisiones morales al proporcionarnos reglas de comportamiento claras. No tiene que sopesar los costos y beneficios de cada situación, simplemente siga la regla. Pero, por otro lado, parece que hay casos claros en los que mentir es realmente lo correcto. Considera este ejemplo clásico: si te enfrentaras a un asesino con hachas que exigiera saber dónde se esconden tus hijos, ¿estaría mal mentir? Según Kant, sí, sería un error mentirle al asesino con hachas. Escribió todo un libro mordaz sobre por qué, si tienes curiosidad por profundizar más. Para aquellos de ustedes que consideran que la deontología es demasiado rígida, hay otra teoría de la ética que podría hablarles más. Se llama consecuencialismo y, como su nombre indica, es la teoría que determina si una acción es correcta o incorrecta teniendo en cuenta sus consecuencias. Es de lo que habla la gente cuando dice que el fin justifica los medios. Si la deontología es un sistema moral basado en seguir reglas, entonces el consecuencialismo se centra en los resultados futuros. Una forma famosa de consecuencialismo es el utilitarismo, que juzga una acción en función de si mejora o no el bienestar general. Un curso de acción se considera bueno si es el que produce la mayor felicidad para el mayor número de personas.
Esto significa que una acción que en sí misma podría parecer terrible, como acabar con una vida o iniciar una guerra, puede justificarse si genera un beneficio social general. El utilitarismo tiene muchos puntos fuertes. Fue introducido por los reformadores sociales Jeremy Bentham y John Stuart Mill, y sentó las bases para una nueva era de igualitarismo e imparcialidad. El utilitarismo sostiene que la felicidad general es la suma total de las felicidades individuales de cada uno, donde la felicidad de cada persona vale lo mismo que la de cualquier otra persona. Esto fue muy controvertido en el siglo XVIII. Es una idea que ha contribuido mucho al bienestar social, al proporcionar una justificación teórica para las políticas que promueven la salud y el bienestar en general. Ahora, el utilitarismo también tiene una buena cantidad de críticos. Después de todo, si la felicidad de la mayoría es el bien supremo de la sociedad, eso podría no ser un buen augurio para las minorías. Supongamos que esclavizar a un pequeño grupo de personas traería a la mayoría incluso un poco más de felicidad, esto se consideraría bueno bajo el simple utilitarismo. Un utilitarista tiene que hacer oídos sordos al clamor de algunos individuos si eso significa que las masas son relativamente felices. Sin embargo, a muchas personas les resulta injustificable sacrificar a las personas en un intento de promover la felicidad general. Y, si así es como te sientes, puede que seas más un deontólogo. Después de todo, la deontología es la tradición ética que condujo a conceptos de aplicación universal, como los derechos humanos. Entonces, ¿tenemos que elegir entre obtener buenos resultados y hacer lo correcto? Bueno, otros filósofos, como David Hume, han intentado dividir la diferencia y proponer un sistema consecuencialista con algunos elementos deontológicos. Y los deontólogos y los consecuencialistas a menudo están de acuerdo en las mismas cosas en la práctica, solo que provienen de marcos morales diferentes. La tercera teoría ética principal, la ética de la virtud, adopta un enfoque completamente diferente. Aquí, el enfoque no está en realizar acciones morales, sino en desarrollar un carácter moral. Por ejemplo, en lugar de obsesionarte con la idea de que todo lo que dices tiene que ser cierto, concéntrate en ser una persona más honesta en general. Es posible que obtengas mejores resultados, porque la honestidad se convierte cada vez más en un hábito en el que no tienes que pensar demasiado. La ética de la virtud es una teoría ética antigua, más comúnmente asociada con Aristóteles y otros filósofos de la antigua Grecia, pero su popularidad ha resurgido en las últimas décadas. Concebida originalmente, la ética de la virtud se basaba en la premisa de que se supone que los seres humanos deben llevar un cierto tipo de vida, es decir, como miembros virtuosos de la sociedad. En otras palabras, el objetivo general de ser un humano es ser una buena persona. Aristóteles creía que los seres humanos tienen el potencial latente de desarrollar virtudes sociales que beneficien a la sociedad, como la honestidad, el coraje y la paciencia, pero estas virtudes no surgen de forma natural o espontánea. Todos sabemos que también tenemos un potencial latente para ser perezosos y egoístas. Por lo tanto, la ética de la virtud propone que cultivemos las virtudes sociales a través de la educación y la práctica. Es un mandato trabajar constantemente en nuestros personajes, habituando toda actividad humana a apuntar en la dirección de la justicia. Una de las principales ventajas de la ética de la virtud es que muchas personas consideran que es un enfoque más intuitivo de la ética que los otros dos enfoques, simplemente preguntarse, ¿qué haría una buena persona en esta situación? En lugar de tratar de ajustar el comportamiento a una regla rígida como lo haría un deontólogo, o calcular las consecuencias de una acción por adelantado, como nos pide el consecuencialismo. Sin embargo, los críticos de la ética de la virtud señalan que no proporciona la misma claridad entre el bien y el mal que se puede encontrar en la deontología o el consecuencialismo. La ética de la virtud también ofrece un enfoque más holístico de la actividad ética que las otras dos teorías, porque implica toda nuestra vida y no solo las acciones individuales. Puede llevar toda una vida desarrollar un carácter virtuoso, pero también el tipo correcto de sociedad que nos prepare para una actividad virtuosa. Aristóteles expone su visión de la sociedad ideal que cultiva las virtudes en sus ciudadanos en su obra fundamental, Política, que proporciona información sobre cómo mejorar nuestros entornos éticos, además de nuestros personajes individuales. Ahora bien, los especialistas en ética de la virtud no tienen que preocuparse únicamente por las
virtudes, del mismo modo que los deontólogos y los consecuencialistas no tienen que preocuparse únicamente por las reglas y los resultados, respectivamente. Los tres enfoques principales de la ética se informan e interactúan entre sí, del mismo modo que puedes aplicar las lecciones de los tres en tu vida diaria. ¿Cómo exactamente depende de ti?